buenas tardes todos, muy buenas tardes nuestra distinguida anfitriona, alumnos y alumnas. Sean mis primeras palabras para expresarles mis mejores deseos de que cada uno de ustedes y sus respectivas familias se encuentren saludables, se encuentren bien y que no estén expuestos pues a situaciones de peligro. Estos son tiempos difíciles, sin ninguna duda, para todos, y a eso nos vamos a referir un poco pues en este webinar. Eh, eh, el objetivo general es un poco, sin entrar en los detalles de la pandemia del COVID-19, porque ya son bastante conocidos por ustedes, sin embargo, reflexionar sobre qué tipo de actitudes, aptitudes y conocimientos requieren tener los líderes en situaciones de esa naturaleza. Vamos a pues, agregarle a esto al final, muy rápidamente, algunos ejemplos muy concretos que nos ayuden a entender lo que vamos a explicar de un modo un poco más conceptual. Eh, la definición del liderazgo es altamente conocida, hay toda clase de definiciones para toda clase de gustos. Eh, eh, Llamamos líder pues a quien tiene la capacidad de movilizar a otros y movilizar recursos de distinta naturaleza en función de objetivos que el líder o el propio entorno ha definido. El problema es que el liderazgo se ha convertido en un concepto devaluado porque básicamente lo usamos en toda clase de contextos. Hoy cualquiera que grita fuerte, de cualquiera que se pone la etiqueta de líder, suele ser reconocido como tal. De modo que a los sinvergüenzas y a los dictadores también los llamamos líderes. Y de esto tenemos bastante en nuestro país. Y uno ve en la prensa, en las opiniones de expertos, etcétera, siguen llamando líderes a personas cuya trayectoria pues es absolutamente deplorable. Y eso ciertamente le quita valor al concepto de líder, y eso es algo que ciertamente hay que cambiar. Y además, es fácil ponerse la etiqueta de líder cuando todo funciona normalmente. Como digo acá, cualquiera es Tarzán cuando la selva está quieta. Es, sin embargo, justamente en situaciones como estas, de crisis, con todo lo que ello implica, es cuando realmente se pone en prueba el liderazgo, realmente se pone en evidencia quién es líder y quién es simplemente un impostor que se colgó el letrero de líder sin tener las condiciones y las calificaciones para ello. Esta foto que aquí les muestro, no sé cuántos de ustedes la hayan visto antes. Es una foto que además en estos días ha estado circulando mucho, sobre la cual se han estado haciendo muchas reflexiones. Esta foto responde a un mito y a una realidad. Y lo que ocurre es que el mito es más interesante que la realidad. Les voy a explicar rápidamente lo uno y lo otro, pero eh, el mito es que este es un soldado en la Segunda Guerra Mundial que se ve necesitado de cargar a un burro cuando estaba con sus tropas caminando por un campo minado para evitar que el burro pisara alguna mina y que ésta, pues, al estallar, causara la muerte de muchos soldados. Eso suena muy interesante y justamente da para reflexiones sobre cómo en situaciones de crisis realmente todos tenemos que cargar el burro, independientemente de cuáles sean las responsabilidades o la jerarquía específica de cada uno. De lo que se trata es de
sumar esfuerzos para perseguir un objetivo colectivo. De tal manera que frente a este tipo de situación, líder no es simplemente el jefe de la tropa, el comandante, etcétera, sino realmente quien está dispuesto a cargar el burro. Y eso nos remite un poquito a la situación de estos días, y me atrevo a decir particularmente en nuestro país, porque hoy empezamos a reconocer líderes inaparentes, personas cuyo trabajo no es exclusivo de estos días, es el tipo de trabajo que vemos todos los días y que básicamente han permanecido invisibles frente a nuestros ojos hasta que en estos días de pronto nos damos cuenta del enorme valor de esas funciones que esta persona desempeña. A quienes hoy saludamos con aplausos. Me refiero a los basureros, me refiero a los policías, me refiero a los soldados, me refiero al personal médico. Esos son nuestros líderes inaparentes que en situaciones de normalidad no reconocemos. Hasta ahí un poco el mito alrededor de esta foto. En realidad la foto no fue tomada en la Segunda Guerra Mundial y no corresponde a un soldado cargando a un burro por las circunstancias que les anoté, sino es una foto tomada años después en la Guerra de Liberación de Argelia, cuando este burro fue adoptado como mascota por las tropas francesas. Pero eso no es tan interesante y no nos dice mucho sobre el liderazgo, así que sigamos para adelante. Algunos conceptos rápidos sobre el tema de gestión de crisis. Las crisis tienen un montón de distintas características que aquí rápidamente resumo y que voy a explicar un poquito en las siguientes láminas. Típicamente es un evento de baja probabilidad y alto impacto. No es común que ocurra. De lo que hoy estamos viviendo como crisis del COVID-19 es algo de bajísima probabilidad, pero sin embargo pues de un impresionante impacto como lo estamos todos viviendo, ¿no es cierto? Y que tiene un efecto devastador, disruptivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que nos pone en una situación en la que tenemos que tomar todo tipo de decisiones, digamos. Lo que es importante entender es que en una situación de crisis hay dos dimensiones que corren en paralelo, la dimensión de la realidad y la dimensión de las percepciones. Hay situaciones, no me voy a detener en ello, en las que la crisis se origina simplemente por percepciones, percepciones equivocadas de la gente. Pero hay de común en una situación de crisis hay una realidad concreta, estamos hablando ahora de la pandemia del COVID-19, pero en paralelo están todas esas percepciones que, por ejemplo, se manifiestan en todos estos mensajes que recibimos por WhatsApp y por otros medios de las redes sociales, con toda clase, por ejemplo, de curas o con toda clase de teorías sobre cómo se originó esto, en algunos casos teorías conspirativas, etcétera. A la hora que enfrentamos una crisis desde una posición directiva, tenemos que hacer frente a la realidad, a los hechos concretos de la crisis y también a las percepciones que la acompañan. No nos vamos a detener mucho en el tema de riesgo y vulnerabilidad, pero riesgos hay de todo tipo. Si se tratara simplemente de guiarnos en función de riesgos, no solamente ahora, sino en situaciones de normalidad, no saldríamos a la calle porque siempre existe el riesgo que un vehículo nos atropelle, que caiga una refrigeradora desde un edificio que alguien botó por la ventana, seguramente siendo un loco, etcétera, etcétera. Lo que realmente activa una situación de riesgo es la vulnerabilidad, es decir, las debilidades, la falta de condiciones, la falta de preparación, el nivel de exposición que realmente tenemos frente a ese riesgo. Y aquí les pongo este ejemplo que es muy interesante. O sea, Japón es un país que tiene muchísimo más riesgo sísmico que el Perú.
Y sin embargo es mucho menos vulnerable que nuestro país frente a los sismos porque están muchísimo mejor preparados, tanto en términos de capacitación como en términos de infraestructura, para hacerle frente a los sismos. Esa es pues un poco la diferencia entre riesgo y vulnerabilidad. Y aquí esto lo expresamos un poquito en un gráfico, digamos, hay toda clase de fenómenos potenciales que configuran riesgos, pero es la vulnerabilidad la que realmente activa el desastre y la crisis. Y eso lo vemos en estos días, ¿no? El tomar medidas preventivas como acertadamente lo ha hecho nuestro gobierno ha reducido sustancialmente nuestra vulnerabilidad como país frente a la pandemia del COVID-19, en comparación incluso con países altamente desarrollados que se han demorado en tomar decisiones o han tomado las decisiones equivocadas. A la vez, tenemos pues muchos otros factores de vulnerabilidad que tienen que ver con la precariedad de nuestro sistema de salud pública, etcétera, etcétera. Las crisis tienen distintas características. Algunas crisis tienen un alto nivel de impredictibilidad. Toman por sorpresa, por lo tanto no estamos preparados o simplemente cualquier preparación que hayamos hecho queda desbordada por la intensidad o la magnitud de la crisis. No es cierto. La crisis del COVID-19 tiene un alto componente de esto. No podemos decir que era impredecible. Hay expertos que desde hace años, incluido Bill Gates, en una presentación en TED en el año 2015, justamente llamaba a la urgencia de prepararse para futuras pandemias. No fue escuchado y en realidad hemos estado con la mente distraída en otras cosas, en otras circunstancias, y por lo tanto en ese sentido se ha convertido en una situación bastante impredecible, extremadamente impredecible, digamos, ¿no es cierto? Una segunda característica de las crisis es la incertidumbre que suele rodearlas. Si uno tiene un incendio en su fábrica, uno puede tener algunos niveles de certeza, saber, por ejemplo, dónde están los extinguidores, las tomas de agua, dónde hay zonas dentro de la fábrica de mayor capacidad de inflamación, etcétera, etcétera, ¿no es? Y uno puede relativamente actuar dentro de ese escenario. Hay otro tipo de crisis que son absolutamente inciertas y la que ahora estamos viviendo tiene una característica de incertidumbre inmensa. Estamos lidiando con un virus cuyas características no conocemos. No. Tenemos más preguntas que respuestas. Tenemos información incompleta, ambigua o errónea. Hay gente que estaba diciendo que por ejemplo, los medicamentos antimalaria son una buena cura contra el COVID-19 y sin embargo hay evidencias que aparecen contradiciendo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, las crisis representan amenazas dinámicas o volátiles. Esto quiere decir que evolucionan mucho de día a día. Y esto lo hemos visto cuando recién surge el COVID-19 en China. Parecía pues una cosa circunscrita a China y que no tenía mayor alcance, mayor capacidad de llegar a afectarnos, de llegar a nuestras tierras. Y la realidad se ha mostrado pues claramente en un sentido contrario, ¿no? Son fenómenos que son extremadamente complejos y nuevamente cada una de estas características ustedes las pueden relacionar con la situación que hoy estamos viviendo, ¿no es cierto? La crisis que enfrentamos es una crisis extremadamente compleja, es una crisis de salud pública, es una crisis de carácter global que afecta a toda clase de stakeholders, pero además es una crisis que retroalimenta y ha generado una crisis económica de carácter global, ¿no? Así es que hay una gran vinculación entre los distintos factores
que contribuye a intensificar esa complejidad. Eh, las crisis son fenómenos urgentes, demandan decisiones y demandan implementación, no mañana ni pasado, ahora. Y muchas veces decisiones y lapsos de tiempo fijados por las propias circunstancias, es decir, que no dependen de nosotros. Eh, Además, las crisis nos demandan, nos presionan a producir resultados y rendir cuentas. Eh, y muchas veces, como ha ocurrido estos días, por ejemplo, el gobierno tomó una medida que teóricamente parecía acertada, que era la de segregar los días en que los hombres podían salir respecto a los días en que las mujeres podían salir. Esto es algo que desde un punto de vista teórico hace mucho sentido y sin embargo ha sido ineficaz por una serie de razones, porque coincidió con el advenimiento de la Semana Santa, donde iba a haber un largo periodo de toque queda, y con razón de tipo cultural, que en la práctica demostraron que no era lo que teóricamente parecía, no era en la práctica eficaz. Y no faltaron, por supuesto, inmediatamente quienes salieron a criticar ferozmente a los asesores del gobierno que habían intervenido en sugerir esa medida, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, hay tremendas presiones, mucha disposición crítica ante la eventualidad de que algunas decisiones no lleguen a ser eficaces, ¿no? Eh, es importante tomar en cuenta que en una situación de crisis uno tiene que tomar decisiones con información incompleta, con información muchas veces equivocada, con información parcial y que por lo tanto las posibilidades de cometer errores son inmensas. Veamos algunas de las aptitudes que todo verdadero líder tiene que tener en una situación de crisis. Eh, la primera, en una situación de crisis y en una situación de normalidad, es aquella máxima que Platón le atribuyó a Sócrates: conócete a ti mismo. Y a ello agregaríamos también, vinculado a eso, dominar los demonios propios. Eh, Quiero subrayar mucho esto. El liderazgo comienza con uno mismo. Para liderar a otros, uno tiene que primero saber liderarse a sí mismo. Debe tener la capacidad de introspección, debe ser consciente de sus limitaciones y defectos y a la vez de sus cualidades. Uno no debe dejarse consumir por la egolatría o la arrogancia. Es decir, uno debe poder ser autocrítico y uno debe aspirar siempre a ser una mejor persona. En el momento en que ustedes crean que ya son una persona acabada, que ya nada tienen que aprender en la vida, ese es el momento en el que habrán muerto aún viviendo. Es extremadamente importante conocerse a sí mismo antes de aspirar a poder liderar a los demás. El autocontrol. En una situación de crisis donde todo es caos, todo es desorganización, donde la información es incompleta, donde los ánimos están caldeados, las emociones están a flor de piel, hay que tener un enorme sentido de autocontrol eh, eh, para poder tomar decisiones racionales, para poder comunicarse claramente, para poder ser efectivo. Perder los papeles en medio de una situación de crisis es ciertamente la receta para el fracaso. Hay gente que lamentablemente, pues, apenas surge el primer atisbo de crisis, se convierte pues en un absoluto saco de nervios, se convierten en unos gritones, en prepotentes, abusivos, pierden la capacidad de ser empáticos con los demás, etcétera. Y todo eso es simplemente acumula factores que los convierten pues en ineficaces
para hacer frente en una situación de crisis y para poder asumir un rol directivo en medio de esa situación. Adaptabilidad. Eh, Todos los seres humanos tenemos una enorme necesidad de certeza eh, y de poder vivir en un entorno estable donde las cosas básicamente permanecen inmutables, donde lo que tenemos que hacer hoy es básicamente la continuación de lo que estábamos haciendo ayer. Y lo que ocurre en una situación de crisis es que nada de eso es así. Nada de lo que habíamos planeado sale exactamente como lo habíamos previsto. Y tenemos entonces en una situación de crisis que sabernos adaptar al aquí y ahora, a las circunstancias reales que existen y no aquellas que quisiéramos que hubiera. Eh, y eso es algo que es extremadamente importante podernos adaptar. Y para ello, el recibir consejos, tener un equipo de apoyo, de escuchar otras opiniones, es algo extremadamente importante. La flexibilidad cognitiva. Y esto va en línea con lo que ya les venía diciendo. La capacidad para analizar a la realidad y responder a ella sin apegarnos a nuestros moldes cognitivos o a nuestras preferencias o a nuestras ideologías. Las crisis muchas veces nos desafían a cambiar de rumbo súbitamente y nuevamente en base a limitada información. Eh, Uno siente en este tipo de situaciones una necesidad muy profunda de aferrarse a un modo de ver las cosas y de actuar, creyendo que eso es una fuente de certeza. Y muchas veces la realidad nos puede estar dictando de que las cosas están yendo en un rumbo distinto y tenemos que tener la flexibilidad para adaptarnos a ello. Eh, Vinculado con eso, tenemos muchas veces que desconectarnos un poco de lo que nuestros sentidos y nuestros instintos nos dictan. Y aquí les menciono algunos casos muy concretos. Una de las cosas más difíciles para un piloto de avión es aprender a contradecir lo que la vista le está dictando. El piloto, sea de un avión militar o un avión civil, tiene que estar entrenado para creer ciegamente en lo que sus instrumentos le dicen, aunque la vista le pudiera estar diciendo algo completamente distinto. Y esto es algo bastante difícil, digamos, ese desprogramarnos y reprogramarnos. Y esto es un poco lo que también en situaciones de crisis tenemos que lograr. Muchas veces nuestros sentidos y nuestros instintos basados en situaciones de normalidad nos dictan un curso de acción determinado y sin embargo en situaciones de crisis tenemos que desprogramarnos y reprogramarnos para adaptarnos al contexto de la nueva realidad. Esto no me detengo, hay situaciones en las cuales lo que percibimos no es lo que corresponde con la realidad. Eh, Aquí les voy a mostrar. Esto es interesante. Un instante ¿cuál de estas imágenes es Bubba y cuál es Kiki, de acuerdo a ustedes? A ver quiénes nos dicen algo al respecto. ¿Qué nos dice Shady? Eduardo nos dice que Bubba es el de la derecha. eh, Igual nos dice Moisés. Kiki nos dice que es el de la izquierda. Bubba, Shady nos dice que Bubba parece de bordes más suaves. Y Kiki nos dice que es la primera, etcétera. Alan también. Básicamente coinciden ustedes en que Kiki sería el de la izquierda y Bubba sería el de la derecha. Todos más o menos van coincidiendo. Sin embargo, fíjense ustedes, o sea, lo que ustedes dicen coincide con el 95% de los entrevistados en todas partes del mundo que opinan lo mismo. Sin embargo,
Fíjense ustedes, no hay ninguna razón para que una de estas figuras se llame Buba y otra se llame Kiki. Sin embargo, mentalmente estamos programados para que imágenes con ángulos más agudos, como es la de esta suerte de estrella, típicamente se correlacione con letras que tienen también bastantes ángulos agudos, como la de Kiki, y que imágenes más redondas se correlacionen en nuestra mente con justamente un término como el de Buba, que tiene muchas más circunferencias en su contenido. Entonces, aquí vemos cómo la mente nos juega muchas veces trucos y nos lleva a asumir cosas que pudieran ser, pero no necesariamente son ciertas. Perfectamente podría ser al revés. Kiki podría ser la imagen más redonda y Buba podría ser la imagen de ángulos más agudos, ¿no? Eh, Otra de las características que se requieren en situaciones de crisis, particularmente porque precisamente no hay respuestas ciertas y probadas y categóricamente confirmadas, es la de creatividad. A veces simplemente frente a la información incompleta hay que reaccionar creativamente. Eh, 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 Pero para ser creativo hay que tener la mente tranquila, la mente quieta, ¿no es cierto? Como les digo, hay que evitar estar bajo situaciones de estrés y hay que abrir el terreno para el trabajo en equipo. Uno no tiene por qué tener respuestas a todo y muchas veces las personas del entorno eh, cualquiera estas sean. Muchas veces, yo les voy a decir en mi experiencia personal, alguna vez, por ejemplo, aprendí algo que jamás se me hubiera cruzado por la cabeza del chofer. Simplemente conversando con el chofer de la entidad, compartiendo con él una preocupación, de pronto me dio una respuesta extremadamente lógica que jamás se me hubiera cruzado por la cabeza. De tal modo que hay que ser creativo y parte de la creatividad es escuchar a los demás. Ni qué decir ser buen comunicador. Como les decía, una crisis es una situación de realidades y de percepciones. Y en una situación de crisis, las personas esperan del líder respuestas, esperan del líder consuelo, esperan del líder el que los pueda guiar, que los pueda estimular y que los pueda reconfortar. Y dentro de eso, la verdad es un ingrediente fundamental. Si alguien es conocido por faltar a la verdad, no va a tener credibilidad y cualquier cosa que aquí pueda decir simplemente no va a ser atendida ni va a merecer el crédito que se requiere. La verdad es un ingrediente fundamental, particularmente en situaciones de crisis, aunque esta verdad sea difícil, sea dura, aunque esta sea una verdad que genere reacciones emocionales muy profundas. Eh, en una situación de crisis hay que gestionar bien las relaciones. Hay situaciones en las cuales uno puede tener que lidiar, sea con autoridades o con otras personas que pueden tener una actitud muy rígida, muy vertical frente a las cosas. Y sin embargo, lo peor que uno puede hacer es perder la paciencia, ladrar órdenes, gritar, de ponerse agresivo, etcétera, etcétera. Eh, Gestionar las relaciones, ser un buen relacionador, una persona que sepa no solamente apelar a la razón, sino tocar el corazón de los demás es extremadamente importante. Y bueno, ni qué decirles, coraje en situaciones de crisis, con información incompleta, con todo viniéndose abajo, con emociones y sensibilidades a flor de piel, con tragedias que se suceden una detrás de otra,
hay que tener extremo coraje. Y eso es algo que es difícil de forjar, sobre todo en situaciones extremas, es difícil de mantener, pero es fundamental. Y es uno de esos rasgos que define claramente a quién es líder respecto a quién no lo es. Empatía. Es fundamental no solamente tener la razón y guiar racionalmente del modo más adecuado y eficaz. Las personas no solo necesitan respuestas y soluciones, pero también necesitan apoyo emocional, necesitan sentirse escuchadas y comprendidas, necesitan saber que el líder tiene la capacidad de compartir sus emociones, sufrimientos y preocupaciones, aunque no pueda resolverlo todo. A veces las personas simplemente necesitan sentirse escuchadas y tener esa capacidad, esa paciencia, esa habilidad para escuchar y sintonizar con los otros es algo que es fundamental en una situación de crisis. No me voy a detener en esto porque es parte una repetición de lo que ya les he venido diciendo. Subrayaré sí el último ingrediente que está implícito en lo que le venía diciendo. Ser humilde para admitir errores y en general para escuchar otras opiniones. Recetario para el fracaso. Torpeza. Lo peor que puede ocurrir en una situación de crisis es actuar con torpeza. Es decir, no obstante que uno no tiene toda la información, no obstante que hay muchas cosas que no tienen una respuesta total y acabada, actuar apuradamente, sin escuchar consejos, simplemente de modo impulsivo o guiados por la egolatría, es pues receta para el fracaso. Y la torpeza no solamente es ineficaz para enfrentar una crisis, sino que la puede agudizar, la puede agrandar. Como les venía diciendo, hay que gestionar la autoestima. Es extremadamente importante en toda situación, pero particularmente en situaciones de crisis. Y eso significa, entre otras cosas, jamás confiar en los ayayeros. Hay gente en posiciones directivas que no es que solamente le gusten los ayayeros, sino que se encarga de tenerlos cerca. Y déjenme decirles, el ayayero es el ayudante más eficaz para cometer errores en situaciones normales y aún más en situaciones de crisis. Y cuando las cosas van mal, ahí sí, vayan ustedes a buscar el ayayero. Es el primero en desaparecer. Le voy a decir que en mi experiencia muy pocas veces he conocido a personas en posición de autoridad dispuestas a aceptar fácilmente la retroalimentación crítica, la comunicación franca. Personas en posición de autoridad, y típicamente los falsos líderes son aquellos que se rodean de ayayeros, de chicheñores, aquellos que inmediatamente califican a quien les provee retroalimentación crítica como alguien desleal, como alguien que no juega en equipo, etcétera, etcétera. Y aquí les muestro muy rápidamente esto. Esto es una demostración científica de cómo la ignorancia es audaz. La línea menos clara lo que señala es los resultados reales de pruebas de conocimiento que se le tomaron a personas en distintas disciplinas. Y la línea más oscura es la línea de
el conocimiento real de que las personas tienen sobre las materias sobre las cuales se les ha este, fijado. Fíjense ustedes, estas son las personas que menos saben y sin embargo son las personas que, perdón, disculpen, está mal eso, es acá, son las personas que más creen que saben. Es al revés. Las personas que más saben, como lo demuestran las pruebas, son las que creen que menos saben. Y esto es algo extremadamente profundo. Su formación en Centrum, uno de los conocimientos fundamentales que les debe dar es el de la humildad para reconocer aquello que no saben, para jamás caer en esta situación de estas personas que creen saber mucho más de lo que verdaderamente saben. Y el problema con precisamente los ignorantes es que no tienen la capacidad para darse cuenta de que no saben. Y esto nos remite también a otra cuestión. El group thinking, el pensamiento grupal, la tendencia de grupos muy cohesionados por priorizar la armonía y el consenso, desincentivando el pensamiento crítico, desincentivando la posibilidad de expresar puntos de vista distintos. Piensen ustedes en la situación de la crisis financiera generada en Wall Street en el año 2008. Ustedes asuman que eran uno de estos economistas brillantes contratados por la empresa de Wall Street, provenientes de las mejores facultades, de las mejores escuelas de negocio y de finanzas del mundo. Sus conocimientos les mostraban que obviamente el sistema estaba funcionando mal, que el business as usual solo iba a llevar a, a generar una situación de crisis, que en algún momento todo iba a fracasar. Pero ustedes no los habían contratado para eso. A ustedes los habían contratado para hacer que la máquina funcione, aunque ustedes supieran que se iba a estrellar contra la pared, como efectivamente ocurrió. Eso es group thinking. Esto es como Irving Yanis lo define, lo voy a pasar esto rápido, pero es básicamente cómo se anula la capacidad crítica dentro de los grupos. Típicamente síntomas conducentes al group thinking, número uno es cuando esos grupos son demasiado homogéneos, cuando en su oficina todos son demasiado parecidos, vienen de los mismos colegios, de los mismos origen social, son demasiado amigos entre ustedes. Entonces, venir con pensamientos críticos, con opiniones disidentes, se convierte en algo pues un poco desagradable, incómodo, o simplemente hay una presión implícita o explícita dentro del grupo para justamente que no se expresen esos puntos de vista. Hay esta ilusión de invulnerabilidad. Somos lo máximo, somos los campeones, estamos por encima de nuestros competidores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Sentimos que estamos moralmente por encima de los demás, que somos superiores, que los demás que no actúan como nosotros son unos idiotas, son débiles mentales, son incapaces, nosotros somos los custodios de la verdad, nada distinto es verdad. Y esto tiene que ver también con otra cosa. En muchas situaciones, cuando he tenido yo que atender a personas que me venían a pedir opinión, lo primero que les he preguntado es, ¿quieres que te dé una respuesta cortés o quieres que te dé una respuesta franca? Porque cortesía y franqueza no siempre van de la mano, muchas veces no van de la mano. Y en el Perú, lamentablemente por razones culturales, muchas veces se confunde la franqueza con falta de amistad, con falta de cortesía, con falta de espíritu de equipo, etcétera, etcétera. Obviamente en situaciones como las que le describo, la gente me decía, no, mira, por favor, respóndeme con franqueza.
Y bueno, con esa licencia les decía exactamente lo que creía que era el mejor consejo que debían recibir esas personas, aunque no fuera precisamente lo que querían escuchar, lo que mejor convenía a sus intereses. Pero la cortesía y la franqueza no van de la mano y a veces es bueno pedir permiso. El micromanagement es terrible receta para también para la crisis, peor en una situación de crisis, ¿no es cierto? Donde hay tantas dimensiones distintas que hay que abordar, el jefe no puede estar pues encima de cada detalle porque eso desincentiva, es ineficaz, genera pasividad y desanima. Peor el autoritarismo, ¿no es cierto? Cuando pues el jefe pues es el que siempre tiene razón, el que es abusivo en su modo de referirse a los demás, etcétera, etcétera. Eh, la excesiva centralización en la toma de decisiones tiene que ver un poco con lo que les decía. Visto desde otro ángulo, genera pues una saturación cognitiva. En una situación de crisis hay tantas distintas dimensiones que una sola persona no puede concentrar toda la información y todas las decisiones. La saturación de los canales de comunicación y la saturación emocional. Simplemente llega un momento en que uno no puede cargar ya con tanta mala noticia. Rápidamente y con esto vamos acabando. Eh, eh, tres casos muy rápidos. No sé si ustedes se acuerdan, un caso más o menos reciente, el hundimiento del Costa Concordia, un barco crucero frente a la costa italiana. El capitán del barco, el capitán Francesco Schettino, ordenó frívolamente hacer una maniobra de acercamiento a la costa porque alguien de la tripulación quería saludar a unos familiares que vivían en la isla de Giglio. De noche, bueno, el barco terminó encallando. ¿Y qué hizo el capitán Francesco Schettino? Agarró y se fugó del barco. Apenas se dio cuenta que estaba encallado, en lugar de asumir su responsabilidad de ayudar a los pasajeros a evacuar el barco, de ayudar a la tripulación, de justamente asumir su rol de liderazgo en esa situación de crítica, en esa situación de crisis, se dio a la fuga. Y este capitán Esquetino era uno de esos vacancitos que en situaciones de normalidad, por supuesto, le encantaba tomarse fotos con los pasajeros que se acercaban para un selfie, le encantaba rodearse de mujeres muy guapas que, bueno, lo veían pues todo lleno de galones y lo veían como atractivo y todo. El vacancito fue cuando todo era normal. Cuando la crisis tocó la puerta, se portó como un reverendo cobarde. Y es por eso que hoy está cumpliendo 16 años de cárcel. Mensaje para ustedes. Jamás sean un Francesco Schettino. Jamás. Es natural sentir miedo, es natural tener temor, pero hay que tener coraje. En contraste, tenemos el caso conocido, y hay hasta la película, ustedes lo saben, ¿cómo se llama? El vuelo US Airways 1549, que tuvo que aterrizar sobre el río Hudson. El capitán tuvo que tomar decisiones críticas y dificilísimas en brevísimos minutos. Esto no duró ni siquiera 10 minutos. Tomó conocimiento de la situación, era aparente que una bandada de pájaros estaba inutilizando las turbinas, le ofrecieron la posibilidad de que regresara al aeropuerto de La Guardia y en breves segundos, poniendo en juego sus casi 30 años de experiencia, determinó, no la hago. Y tomó la decisión de amerizar sobre el río Hudson, algo absolutamente inusual y, bueno, con extremada suerte no hubieron fatalidades ni heridos graves. Y el último caso es un caso de estos días. No sé cuántos de ustedes lo hayan escuchado. El comandante del portaaviones Roosevelt, el capitán Brett E. Crozier, hace poquísimos días, el 26 de marzo, habiendo tomado conocimiento
que parte de sus 5.000 tripulantes en este inmenso portaaviones estaban contagiados por el COVID-19, estando él en misión con el portaaviones en el Asia, solicitó apoyo de sus superiores y la autorización para evacuar inmediatamente a la tripulación y evitar el tremendo contagio que en un espacio tan estrecho como es el de los camarotes del portaaviones se iba a generar inevitablemente. Los superiores se colocaron a dar vueltas en trámites burocráticos y consultas por aquí y por allá y no le daban una respuesta y crecía la magnitud de la pandemia a bordo del portaaviones. El capitán Brett El Crozier hizo algo que ha puesto en juego sus casi 30 años de carrera como oficial de la Marina estadounidense. Agarró y escribió una carta de 4 páginas y la difundió entre 20 contactos distintos de la Marina estadounidense y del Departamento de Defensa, sin circunscribirse a los protocolos de comunicación establecidos, porque, como dijo, los marineros no necesitan morir. Él, entre su carrera y la vida de sus marineros, escogió lo segundo. No obstante lo cual, por la ineptitud de sus superiores, hay 615 infectados, 1 en la unidad de cuidados intensivos y ya 1 muerto. Al capitán Crozier ha sido removido de su puesto de comandante del portaaviones Roosevelt, pero su caso es tan escandaloso, el que haya sido removido de su cargo y sancionado porque quien era entonces el jefe de la Marina estadounidense, que hoy se está considerando reponerlo. Y ese jefe de la Marina estadounidense que intervino en la decisión de removerlo ha tenido que renunciar. Este es un ejemplo del que ustedes deben seguir en situaciones de crisis. Tienen que tener un sentido ético y estar dispuestos a sacrificarlo todo en función de lo que es lo más correcto en esas circunstancias. Muchísimas gracias. Aquí tengo algunos comentarios muy rápidamente. José Zúñiga me pregunta si el líder se hace o nace. Mire, yo creo que es una combinación de ambas cosas. Donald Trump se cree un líder y bueno, la verdad que ahí lo están viendo ustedes, el hombre hace agua pero por los 4 costados, ¿no? Y viene de una familia de muchos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Jessica nos dice clásico en muchas personas e instituciones, me imagino que se refiere a todo esto del ayayerismo y a esta cuestión de, ¿cómo se llama?, de no querer retroalimentación crítica. José Zúñiga nos dice, lo viví en experiencia propia. Créame, José, yo también lo he vivido en experiencia propia y muchísimas veces, y es terrible, pero hay que, pues, hacer lo que es correcto y uno debe tener confianza en sus capacidades profesionales, aunque eso tenga costos inmediatos. Y Catherine nos dice el efecto de un incluye, porque la gente opina de todo sin tener ni idea. Eso es absolutamente cierto, pues antes de abrir la boca hay que pensar un poco y hay que tomar conciencia de lo que uno sabe o no sabe. Eh, 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 sí, Dakar Nieto nos hace referencia efectivamente a la película esta, Hazaña en el Hudson, que se refiere al aterrizaje de esas, ¿no? Shady nos refiere de que supo priorizar las necesidades y tuvo que eliminar su ego. Bueno, Moisés Edwin Cutipa nos dice cómo se forja el carácter. Mire, esa es una pregunta sumamente interesante y me atrevo a decir es un poco difícil. El carácter se forja en situaciones como estas. El día de hoy yo le he escrito a una enfermera de 23 años en Estados Unidos, de origen peruano, que está trabajando en sala de emergencia en un hospital en Nueva York. Y le he dicho, vas a salir de esta circunstancia como una mejor persona, con mucho mayor carácter y como una mejor profesional. Es en las circunstancias difíciles, enfrentando adecuadamente las dificultades, es como se forja el carácter.
y en la circunstancia de normalidad, reflexionando mucho, con introspección, identificando personalidades a las que uno puede admirar y a la vez personalidades de las cuales uno debe alejarse porque son tóxicas y son un pésimo ejemplo. Jenny me pregunta qué opina usted del liderazgo del presidente Vizcarra. Le voy a decir, conozco personalmente al presidente Vizcarra, me tiene afecto personal, mi opinión es en ese sentido un poquito sesgada, eh, pero yo creo que el presidente Vizcarra es un hombre, número uno, que es sencillo, yo creo que genuinamente quiere lo mejor para el Perú y que está teniendo el coraje para tomar decisiones dificilísimas que nadie se imaginó, ni él mismo, que iba a tener que tomar. Y está tomando las decisiones correctas. Y su humildad lo ha llevado a buscar a los mejores profesionales en las distintas disciplinas relevantes para enfrentar esta crisis y los escucha diariamente y se guía por el consejo especializado de ellos. Quiero decirles, pueden ustedes pensar distinto, pero creo que como peruanos tenemos la enorme suerte de tener en estas circunstancias a un presidente como el presidente Vizcarra. Eh, eh, ¿En qué momento debe retirarse un líder? Mire, esa es una pregunta que es muy importante. Conozco muchas personas que no han sabido retirarse a tiempo, no obstante ya ser pues bastante mayores, estar demasiado encantadas con el cargo y con el poder, y han terminado arruinando toda su trayectoria. Eh, Uno debe saber retirarse en el momento en que ya uno dejó una huella, en el momento en que ya hay quien pueda tomar la posta o en el momento en que ya las capacidades de uno no son las mismas de antes. Uno debe de saber dejar el cargo de líder en el momento en que uno se da cuenta en que ya uno no está en capacidad de servir a los demás, porque el liderazgo no es servirse a sí mismos. El liderazgo es servir a los demás. El liderazgo es servir ideales, principios y valores. Y eso es algo que es fundamental. Bueno, he tratado de dar respuesta más o menos a muchas de las intervenciones de ustedes. Me disculpan si es que por ahí se me ha escapado alguna. No quiero abusar del tiempo de ustedes. A esta hora sé que ya es la hora de la cena. Así es que me despido, les alcanzo mis mayores saludos y por supuesto les vamos a hacer alcanzar el video y el PowerPoint de la presentación. Les agradezco eternamente, muy buenas preguntas, muy estimulantes. Nuevamente les deseo mucha salud y mucho bienestar para sus familias y para ustedes. Muy buenas noches.